La sociología y su campo de estudio. En el siguiente video les mostraremos lo que significa la sociología y ejemplos de ello en la conducta social. Para poder empezar, primero se debe saber qué es la sociología y lo que estudia. La sociología es una ciencia social que está dedicada a estudiar las sociedades humanas. Esto se refiere a que estudia fenómenos sociales, interacciones, procesos de cambio, así como su contenido histórico. Esto surge en la época de la Revolución Francesa e Industrial, a finales del siglo XV, en Europa y los Estados Unidos. Vivieron una gran transformación con la aparición de nuevas clases sociales, y los conflictos entre ellas llevaron a los pensadores a buscar métodos que permitieran comprender la realidad social en la cual vivían. Estos pensadores eran Durkheim, Marx, Comte, Pareto y Weber. Uno de los más importantes y conocidos es Auguste Comte, un autor francés que intentó unificar todos los estudios sobre la humanidad utilizando las ciencias sociales. Para él, los seres humanos habían pasado por varias etapas históricas y pensaba que si era posible comprender ese progreso y si se podría evitar cualquier mal que aquejara a la sociedad en el futuro. Este también es considerado como el padre de la sociología. La sociología se une por varias ramas sociales, por ejemplo, la economía, la política, en lo rural y urbano. También está ligada con la educación. Por ejemplo, esta se relaciona al momento de analizar el sistema educativo del país y su impacto en los estudiantes y en la sociedad. Se sabe también que está ligada a la filosofía, aunque estas dos disciplinas no se llevan muy bien, que se diga, pero ustedes se preguntarán el por qué. Bueno, les puedo asegurar esto. La filosofía no aplica las respuestas científicas, ya que se basa más a los pensamientos. Pero la sociología es lo contrario a filosofía, ya que sí necesita asegurar sus resultados de manera científica y colaborativa. Un ejemplo de problema sociológico sería la corrupción en México. Esto afecta bastante a la sociedad, especialmente a las comunidades pobres, ya que no les otorgan los servicios merecidos, ya que la gente no paga las multas que deberían. Pero antes de entrarnos al tema, también debemos saber de dónde proviene y de qué trata, y cómo impacta este problema a la sociedad. Este se origina desde la caída de Tenochtitlan, ya que el rey de España le encomendó a Hernán Cortés que quedaba prohibido el sistema de encomiendas a la población indígena. Pero ahora les voy a explicar qué era la encomienda. Esa era un sistema que aplicaban los españoles a la población indígena. En Coyoacán se nombraron 500 españoles y esos quedaron a cargo de otros tantos pueblos indígenas, el cual cada español era como una especie de rey local. Estos otorgaban a los caciques de esa época armas y caballos para recolección de tributos o impuestos que deberían ser para la corona española. Pero la corrupción venía desde el primer virrey, Antonio de Mendoza, ya que se robaba presentes por parte de algunos encomenderos para aumentar los beneficios de los que gozaban o acrecentar sus extensiones territoriales. El mismo virrey fue acusado de embolsarse más de 2.000 ducados de oro anualmente durante los 19 años de su gobierno, los cuales habían sido asignados por el rey Carlos V para los salarios de las personas que estaban a cargo de su cuidado. Exactamente, ¿qué es la corrupción? Es la acción y efecto de corromper, es decir, el proceso de quebrar o romper deliberadamente el orden de un sistema tanto ético y legal, para un beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos.
Cuando se habla de corrupción, se suele relacionar con el popular con el mundo de la política y el enriquecimiento ilícito, aunque la corrupción también aplica a muchas instancias como el soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, tráfico de influencia, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, uso ilegal de información falsa o confidencial y nepotismo, entre otros. Esto afecta a la sociedad de manera negativa. Por ejemplo, la sociedad ya ve la corrupción como parte de su cultura, ya que se ha venido concibiendo la ejecución de ciertas manifestaciones de conductas o comportamientos que hoy en día son considerados parte de una sociedad corrupta e incluso una de las consecuencias de la corrupción sería la desigualdad, un mal funcionamiento de las instituciones públicas que causa un gran impacto, ya que causa la falta de valores éticos y morales en la sociedad moderna. Este video puede demostrar la verdad. La gente ya se ha adaptado a este tipo de corrupción. Presentó denuncias. Los principales motivos para no hacerlo fueron 82% porque lo consideró que es una acción inútil o representa solo una pérdida de tiempo. Es decir, que las mismas autoridades corruptas no van a hacer caso a la denuncia. El 15% pues porque sí, obtuvo un beneficio en el acto de corrupción. El 13% porque consideró que es una práctica común, dar la mordida. Déjeme ir, Poli, me pasé el alto. Ahí le doy para el refresco. El informe también reveló que 9 de cada 10 entrevistados consideró que la corrupción es un acto frecuente entre los servidores públicos, pero solo 14% fue víctima de algún funcionario. Las entidades que tuvieron el mayor porcentaje de víctimas de actos de corrupción fueron Ciudad de México con el 20%, Quintana Roo con el 17.6%, Morelos con el 17.2%, seguido de San Luis Potosí con el 16.7% y Chiapas con el 16.2%. Mientras que los estados que tuvieron menor porcentaje de víctimas de corrupción fueron Guanajuato con el 9%, Puebla con el 9.6%, Veracruz y Colima empatados con el 10.6% y Nayarit con el 11%. La corrupción, este enorme tema que tanto daño le ha hecho al país y una de las banderas de la nueva administración. Una de las posibles soluciones sería utilizar evidencia y análisis, automatizando para enfocar los esfuerzos estratégicos de auditoría y control, y con estos mejores análisis de riesgos de corrupción, desde la prevención, detección, investigación y hasta la sanción, así como promover designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzca el control político de los partidos sobre los procesos, e impulsar una ley general en materia de adquisiciones y obra pública que establezcan parámetros, principios, procesos, criterios y funciones homogéneas y comparables para todo el país. Y por último, sería eliminar el uso de efectivo en las transacciones gubernamentales, ya que el efectivo no deja registro electrónico y por ende es poco fiscalizable.